Buenas noches, queridos colegas. Ahora vamos a continuar con el tema del páncreas. El páncreas pues, es un órgano a veces muy dificultoso de ver, ¿no? Siempre a veces lo pasamos por alto, igual que el vaso, y caemos en la facilidad de decir no visualización del páncreas por interposición gaseosa. Hay que evitar en la medida de lo posible hacer eso y tratar de buscar el páncreas. Obviamente depende pues del tipo de paciente que tengamos, depende de su contextura, ¿no? Acuérdense siempre que el enemigo de la ecografía son los gases y el tejido adiposo. Si es un paciente gordito, obeso, hay más dificultad para poder ver el páncreas. Y más aún si nos piden el diagnóstico de pancreatitis aguda y sabemos que hay mucho dolor en el abdomen, va a ser un poquito difícil poder poder ver el páncreas. ¿Dónde está utilizado el páncreas? ¿Dónde está localizado? Bueno, está en el retroperitoneo, a nivel de la primera y segunda vértebra lumbar. Se divide en 4 porciones: cabeza, cuello, cuerpo y cola. La cabeza, el cuello, cuerpo y la cola. El páncreas pues se muestra como una glándula túbulo-alveolar compuesta, ¿no? El tamaño varía pues dependiendo de la edad, ¿no? Y también es la fisiología. A mayor edad el órgano se va atrofiando, hasta puede desaparecer. Las variantes de la forma son dos, puede ser como una barra con pesas o como un renacuajo. Se caracteriza por diferencias al tamaño de la cabeza del páncreas y de su cola. El tamaño se puede usar una mnemotécnica de 3-2-3 o 3-2-1. La cabeza no debe pasar de 3 centímetros. El cuerpo puede estar de 1.8 a 2 centímetros o puede llegar a 3 también. Y la cola de 2.5 a 3 centímetros. Es muy importante decirles que la cabeza no debe pasar los 3 centímetros. Es importante. Si la cabeza pasa los 3 centímetros, estamos posiblemente en un problema de pancreatitis o un problema de cáncer. Como una forma, como una pera aplanada, o puede ser cónica, o digamos como una forma de salchicha. Aquí vemos una variante como una barra de pesas, pues, ¿no? Acá vemos, podemos decirle así, la barra, una pesa, la otra pesa. Aquí vemos la cabeza, el páncreas, el cuello, el cuerpo, la cola. Aquí vemos como un renacuajo, vemos la cabeza prominente, el cuerpo y cola más pequeños. Por eso, obviamente, parece un renacuajo. La estructura del páncreas, pues, se muestra como una glándula, como decía, tubular compuesta, ¿no? Su tamaño puede variar dependiendo de la edad y de su variación fisiológica intrínseca de la forma. En los ancianos el órgano se hace cada vez más pequeño y puede incluso llegar a atrofiarse, ¿no? Como les decía, hay variantes. ¿Y cuál es la función del páncreas? Bueno, sabemos que el páncreas es una glándula, una glándula exocrina, la que nos va a dar pues lo que ya conocemos, la secreción de amilasa y lipasa. Y la glándula endocrina nos va a secretar pues insulina, glucagón, somatostatina, polipéptidos y otras hormonas peptídicas, ¿no? Activas y neuropéptidos que van directamente hacia el torrente sanguíneo. Aquí podemos ver la forma, como les decía, la forma de salchicha. Esta es la cabeza del páncreas, el cuerpo, perdón, el cuello, el cuerpo y la cola. Aquí se ve, eso sería lo ideal de encontrar este páncreas, ¿no?
la cabeza, cuello, cuerpo y la cola. Este es un tomado de unas personas pues que son delgadas, ¿no? Que se puede ver casi todo el páncreas, ¿no? Eso sería lo ideal de encontrar siempre. No siempre va a ser así. Luego ya vimos la función del páncreas. Para hallar el páncreas, pues, necesitamos tener unas relaciones topográficas, ¿no? El páncreas, pues, está situado detrás del estómago y el duodeno, y se deben aprovechar por las ventanas acústicas que tenemos ahí alrededor, ¿no? Debe explorarse en ayunas, como ya saben, mínimo 6 a 8 horas de ayuno, en la medida de lo posible. Pacientes de emergencia, vamos a tener cierta dificultad en hallar el páncreas. Se empieza pues a revisar el epigastrio, el sentido transversal, debajo del apéndice sifoides, ¿no? Utilizando el lóbulo izquierdo del hígado como ventana. Y debemos pues tener los reparos anatómicos, ¿no? Buscamos la vena esplénica anterior, que está anterior al páncreas, la vena esplénica y la arteria mesentérica superior. Como en este caso, aquí está, la vena esplénica, la arteria mesentérica superior y la aorta, ¿no? La aorta, esta es la vena esplénica, perdón, la vena esplénica, la aorta, la arteria mesentérica. Encontrando estas relaciones, sabemos que sobre esto tiene que estar forzosamente el páncreas. La cabeza del páncreas en el plano transversal está en su cara superior. Se identifica como dos estructuras anatómicas como referencia, ¿no? Tenemos dos estructuras anatómicas como referencia. Una es la arteria gastroduodenal y el colédoco por detrás. Bueno, aquí no vemos el colédoco. Aquí poco vemos. El cuello está situado entre la cabeza y el cuerpo. Cabeza, cuerpo, esto es el cuello. Y se encuentra anterior a la vena porta. Acá está la vena porta. En el plano transversal, la vena esplénica y mesentérica, la vena esplénica y mesentérica superior se ven en posterior al páncreas. Al poner el oblicuo del transductor se puede observar todo el páncreas, ya que la cola es más cefálica que la cabeza. Para poder observar completa la cola se puede utilizar el vaso como ventana acústica y también se le puede pedir al paciente que beba agua para poder llenar el estómago y usarlo como ventana. También se puede hacer ese artilugio. Pero se recomienda que beba agua y poner al paciente más o menos en 45 grados para que podamos usar adecuadamente el estómago como ventana acústica. Otro método sería decirle al paciente que en vez de que expire, o sea, que llene la barriguita, que saque barriga. Y con eso hacemos que se disocien los intestinos, ¿no? Y el marco colónico también se disocia un poco y pueda botar, por decirlo así, entre comillas, un poco de aire. Y se puede ver el páncreas en mayor claridad. Como siempre les digo, para hallar los órganos necesitamos mucha práctica. Mucha práctica, no desesperarse, tener paciencia. Sobre todo cuando somos gorditos hay cierta dificultad. Acuérdense que el paciente acude a nosotros en forma expectante, ¿no? Para ver qué le decimos, cuál es nuestro diagnóstico. Por eso debemos mantenernos siempre serenos ante un examen. ¿Cuáles son, como decía, las relaciones topográficas? Bueno, localización retroabdominal anterior con respecto a la columna lumbar superior. La cabeza es anterior con respecto a la vena cava inferior. El cuerpo transversal en el medio del abdomen superior anterior con respecto a la aorta. Y la cola alcanza al hilio del vaso. ¿Cómo son las estructuras que están adyacentes, por decirlo así? La confluencia de la vena porta y sus tributarias, la vena cava inferior y los vasos del tronco ciliar.
Aquí podemos ver, en esta imagen, podemos ver la cabeza del páncreas. Esta es la cabeza del páncreas, está prominente. Este es el hígado, ¿no? El óvulo hepático izquierdo del hígado, la vesícula biliar, la vena cava, la aorta y la confluencia venosa. En este otro vemos, ya a nivel más epigastrio, vemos la cabeza del páncreas, vemos apenas visualizar el cuello y parte del cuerpo y la cola. Vemos la cola. Este de aquí es la vena cava, la aorta, la arteria esplénica. Parece pues un renacuajo, ¿no? Una variedad del renacuajo. Aquí ya estamos viendo la parte de la cola. Esta es la cola del páncreas. Aquí vemos el vaso. Usamos como ventana acústica para ver la cola. Esta es la aorta, la esplénica. Y como les decía, esto pues sería lo ideal de encontrar, ¿no? No se frustren, no siempre vamos a ver el páncreas así, lo vamos a ver pues en un 30 a 40% de pacientes, no más. Que estén bien preparados, con la bolita bien hinchadita, y se puede ver esto. Esto sería lo ideal. Parece pues, como ven, parece una salchicha, ¿no? Esta es su ecogenicidad. La mayoría de veces vamos a verlo así. Vamos a encontrar pues que hay cambios también, dependiendo de la patología que podamos encontrar. Me olvidaba pues que la irrigación sanguínea del páncreas está dada por los orígenes del tronco celíaco y la arteria mesentérica superior, que yacen en posición cefálica con respecto al páncreas, ¿no? Debido a que el tronco celíaco transcurre en una dirección anterosuperior y la arteria mesentérica superior en una dirección posterior-inferior al páncreas, el órgano se encuentra algo atrapado, ¿no? Si hay un cáncer pancreático, esos vasos son infiltrados, el tumor ya no será susceptible de la sección y la arteria y la vena mesentérica superior transcurren dentro de la inclusión pancreática, cruzando el proceso unciforme del páncreas, siendo que este último descansa posterior con respecto a estos vasos. Por eso cuando vemos un cáncer, está todo tomado, sobre todo la cabeza, es la primera que se afecta y está agrandada. Vamos a ver que hay un cambio pancreático difuso. Esto va a alterar el tamaño y la ecotextura del órgano. Esto se puede ver pues a una pancreatitis aguda, a una pancreatitis crónica, a una invasión tumoral. ¿Qué vamos a ver en una pancreatitis aguda? Bueno, usualmente vamos a ver que va a haber un agrandamiento difuso de todo el páncreas, ¿no? Este incremento es debido al edema intersticial y esto hace que su ecogenicidad se disminuya, ¿no? El incremento y el tamaño de la hipoecogenicidad constituyen la característica más resaltante en cuanto a una pancreatitis aguda, ¿no? Vamos a ver que está aumentando el tamaño, está hipoecogénico y no está muy detallado el contorno, los bordes del páncreas, ¿no? También vamos a ver una necrosis de la grasa peripancreática y en casos severos puede llegar pues, a una pancreatitis aguda necrotizante, ¿no? Vamos a ver masas, vamos a ver líquido intra y extrapancreático. La necrosis, va a haber necrosis de grasa, va a haber hemorragia, exudado, ¿no? Y esto va a impedir un poquito lo que podamos visualizar el órgano y lo vamos a ver pues como un pseudo agrandamiento, ¿no? Aquí vemos, miren esta imagen, vemos un páncreas hipoecogénico, sí. Con respecto a esto, miren que es ecogénico, bonito, bien delimitado, bordes regulares,
bueno, como dibujado con un lápiz. Y vemos aquí, está un páncreas grande, hipoecogénico, de bordes no muy precisos, de aspecto heterogéneo. Aquí, en esta figura, vemos pues un aparente agrandamiento, ¿no? Está grande, se ve grande, con áreas ecogénicas peripancreáticas. Miren cómo son áreas ecogénicas, ¿no? Eso se debe a una necrosis grasa, áreas hemorrágicas, las cuales hacen muesca en la pared posterior del estómago, ¿no? Vemos acá los cursores. Y hay una muesca también aquí. No se ve muy bien el páncreas, igual acá, miren. Aquí el páncreas ya prácticamente ha desaparecido, lo que es la M es el páncreas. Hay una fibromatosis, lipomatosis, y la grasa peripancreática hace que el páncreas se vea irregular, ¿no? Miren, acá está el páncreas, supuestamente todo esto es el páncreas, pero como está todo inflamado, ya no podemos determinar bien lo que es el páncreas. Miren, prácticamente no se nota el páncreas. Pero para estas imágenes, bueno, depende mucho, como les digo, de la constitución del paciente. No siempre vamos a encontrar así. En una pancreatitis, acuérdense que hay un dolor en forma de cinturón, ¿no? Es un poquito difícil ver la pancreatitis aguda. En sí, el gold estándar para ver el páncreas es la tomografía, pues, ¿no? Acuérdense que al inicio, cuando llegue el paciente, no vamos a poder verlo así, sino pasadas las 24 horas, ¿no? Que haya una alteración de las enzimas. Y una pancreatitis crónica, bueno, es durante la etapa precoz y en caso de un episodio inflamatorio agudo, de la pancreatitis crónica es cuando se produce un páncreas agrandado, pues, ¿no? Pero en este caso, la textura y el contorno tendrán a subir una transformación moteada, mal definida, puede ser hipoecogénica o hiperecogénica. En este caso, vemos un gran agrandamiento. Donde están los cursores, esto de aquí es la cabeza de páncreas. Vemos un agrandamiento exagerado del páncreas. Es heterogéneo, bordes irregulares, ¿no? Hay un patrón pues granular, ¿no? Vemos como granos finos, micronodular o macronodular, dependiendo de. Me olvidaba de decirles que ¿cómo se mide el páncreas? El páncreas se hace un corte antero-posterior, en este caso, de aquí a acá medimos la cabeza del páncreas, o aquí a acá, la cabeza del páncreas, así medimos el cuello, eso es un corte antero-posterior, el cuerpo, la medición del cuerpo es casi paralela, en proyección de la arteria mesentérica superior del cuerpo, y la cola es antero-posterior, así se mide el páncreas. No se mide así la cabeza, es así la cabeza. Así, cabeza, cuello, cuerpo y cola. Esa es la medición más aproximada del páncreas. Cuando hay una invasión tumoral, puede presentarse pues un agrandamiento de la glándula y pues y hay también podemos hacer un mal diagnóstico, ¿no? Porque también acuérdense que los gases nos van a jugar una mala pasada. El patrón puede ser isoecogénico o hipoecogénico. En este caso, vemos linfomas intrapancreáticos y peripancreáticos. ¿Dónde está el páncreas aquí? No lo vemos casi. Todo esto es el contorno del páncreas. Todo esto. Ya fue invadido por la lesión, ¿no? Por el cáncer. Vemos un páncreas rechonchito, heterogéneo, ¿no?
¿Cuándo vamos a ver un páncreas pequeño? Bueno, cuando hay un envejecimiento pancreático por la juventud, por la edad, ¿no? Cuando hay una atrofia pancreática y cuando hay una necrosis postpancreática o una pancreatectomía. ¿Cuál es la causa más común de un tamaño pancreático más pequeño? Es la atrofia dependiente de la edad, ¿no? La cual, como es común pues, ver en los pacientes ancianos y delgados, ¿no? Vemos nuestra relación, vemos la vena esplénica, la arteria mesentérica, la aorta, la vena cava, y sobre todo esto debe estar el páncreas. Este es el lóbulo hepático izquierdo, este es el vaso, perdón, el cuerpo gástrico, y vemos el páncreas. Miren, la cabeza del páncreas, el cuello, el cuerpo y la cola. Si se dan cuenta, quedan vestigios de lo que fue el páncreas, ¿no? Este es un paciente pues ya anciano, ¿no? Y vemos el páncreas como una casi la cuarta parte de lo que fue, ¿no? De su tamaño. A veces es un hallazgo casual. Si tienen pacientes ancianos que le piden ecografía abdominal, abóquense a ver y delimitar bien el páncreas para que vayan acostumbrando su ojo. La atrofia pancreática se debe pues es una etapa terminal de la pancreatitis crónica y todavía pudiera exhibir los criterios ultrasonógrafos de esta enfermedad. Por ejemplo, puede haber calcificación, fibrosis, ¿no? La cicatrización con frecuencia deformará el conducto y lo dilatará y pudiera constituir el único vestigio de la glándula. También podemos ver, me olvidaba decirles, el conducto de Wilson, el conducto pancreático, se ven como dos líneas ecogénicas paralelas con un centro anecogénico. Este conducto no debe pasar los 2 milímetros de calibre, ¿no? De grosor. Si pasa los 2 milímetros, ya podemos decir que hay una dilatación del Wilson. La dilatación pues, se puede ver a un cálculo del colédoco, ¿no? Se puede ver también a una tumoración que hace una presión, ¿no? Esas dos causas son las que dilatan el colédoco. En esta figura vemos pues la atrofia resultante de la pancreatitis crónica, ¿no? Que ya está agotada, pues. Solo queda una banda angosta de parénquima hipericogénico. Aquí lo vemos. Este aquí es el hígado, el cuerpo gástrico, ¿no? Es el estómago, la confluencia venosa, la aorta y la vena cava. Aquí vemos una línea, ¿no? Lo que quedó del páncreas. Aquí vemos, hay una fibrosis del páncreas, se ve ecogénico completamente ecogénico. Aquí vemos un contraste lipomatoso. Aquí el páncreas ya no puede ser comprimido. Ya vemos, prácticamente está reemplazado ya por grasa. Aquí vemos ya, pues, esto es después de una pancreatitis necrotizante, ya quedan solamente vestigios de lo que fue el páncreas. Ya. Solamente podemos ver, aquí vemos en este caso, la cabeza del páncreas. El cuerpo y la cola ya prácticamente desaparecieron, debido a una necrosis. Este es el hígado, el estómago, la vena esplénica, la aorta. Solo queda, vemos lo que fue la cabecita nada más. ¿Cuándo vamos a ver que tiene una textura hipoecogénica? En el páncreas juvenil, bueno, el páncreas juvenil, una persona no mayor de 30 años, no vamos a ver una textura hipoecogénica normal, en una pancreatitis aguda,
en una pancreatitis crónica precoz recurrente y en una dilatación ductal. Como les decía, el páncreas juvenil será excepcionalmente hipoecogénico, es hipoecogénico y puede confundirse con el páncreas edematoso, ¿no? Aquí vemos en esta imagen un páncreas juvenil en una mujer delgada comparado con la pancreatitis aguda del páncreas. Vemos todo el páncreas, se ve así, miren, desde la cabeza, cuello, cuerpo y la cola. La vena esplénica, aorta, cava. Y acá está la arteria mesentérica. Acuérdense de esta imagen. Sobre esto, sobre estas relaciones, debe estar el páncreas. Este es un páncreas normal. Como les decía, vemos en la mayoría de mujeres y hombres de 30 años para abajo lo vemos así. Claro, porque es un páncreas no trajinado, ¿no? No está pues no puedo decir, atacado por la gran comida grasa que comemos, ¿no? Lo malo pues que la comida grasa es rica, pues, y la comida sana es un poquito insípida. Hay una clasificación pues para ver la pancreatitis aguda, en una convención de Marsella en el año 1984. ¿Cuáles son las características agudas? Pues, obviamente hay un inicio agudo de dolor, ¿no? Abdominal, ¿no? Y justo en el epigastrio, como decía, como cinturón, que se va hacia la espalda, ¿no? También hay que ver los niveles sanguíneos y urinarios de las enzimas pancreáticas, ¿no? ¿Cuál es la característica morfológica? Pues cuando es leve hay una necrosis de la grasa peripancreática, hay un edema intersticial también, ¿no? Y cuando es severa hay una necrosis extensa de la grasa peripancreática e intrapancreática, necrosis de tejido parenquimatoso del páncreas, ¿no? Hay hemorragia, puede haber lesiones focales o difusas. Generalmente su evolución es benigna. Los episodios severos pueden ser fatales. Puede haber un episodio único o recurrente y hay un desorden de la función exocrina y endocrina del páncreas. Y el grado y duración son variables, ¿no? Y depende mucho de factores epidemiológicos, la constitución del paciente, etc. ¿Qué vemos aquí? Hay un agrandamiento del páncreas debido a una diseminación intensiva, ¿no? Hay una fibromatosis, lipomatosis, hay grasa peripancreática, miren ya todo. Vemos el páncreas inhomogéneo o heterogéneo, ¿no? De bordes irregulares. Este sería también forma de una pancreatitis aguda. Para ver esto, tiene que pasar por lo menos 24 horas desde que ingresa el paciente a la emergencia. Al principio no vamos a ver gran cosa, porque acuérdense que el paciente está con mucho dolor y no se le va a poder ver. Hay criterios clínicos para descartar una pancreatitis leve de una pancreatitis severa. En la pancreatitis leve, pues obviamente vamos a ver el páncreas está agrandado, ¿no? Aumenta el tamaño, puede haber una textura hiperecogénica borrosa, tamaño y la textura regular en la pancreatitis recurrente y posible textura heterogénea. En la pancreatitis severa, aparte de esto, se suma que hay una masa hipo o hiperecogénica intra o extrapancreática. Posiblemente haya hemorragia, necrosis grasa. También puede haber ascitis y derrame pleural. Esta es la severa. Ya cuando a veces no podemos ver esto porque esto ya va a una tomografía, a un estudio tomográfico. Que, como les decía al principio, es el gold estándar para ver el páncreas. Esa es una etapa precoz de la pancreatitis crónica. Bueno, este es un paciente alcohólico, ¿no? Vamos a ver un páncreas hipoecogénico, inhomogéneo, se dice, porque miren, los bordes son irregulares, hay áreas hipoecogénicas, áreas heterogéneas, no podemos diferenciar muy bien acá el páncreas. Aquí ya vemos otro páncreas agrandado, aumentado de tamaño, con textura completamente heterogénea. Aquí, como les decía, este es el Wilson, donde está la flechita, ¿la ven? Vemos dos líneas paralelas ecogénicas con un centro anecogénico.
En este caso el Wilson está dilatado, miren, esto mide más de 2 milímetros y tiene bordes irregulares, ¿no? Hay presencia de áreas fibróticas intercaladas, obviamente, miren. Tiene un aspecto granular, ecogénico, esta es la fibrosis, ¿no? Está aumentado el tamaño del páncreas. Ese es el páncreas. Acuérdense, la vena esplénica, la arteria mesentérica superior, aorta y cava. Siempre sobre esto tenemos que encontrar el páncreas. Encontramos nuestros reparos anatómicos y encontramos el páncreas. Si no pueden ver el páncreas así, no se sugestionen, no se sientan mal. Podemos colocar páncreas, aumentar el tamaño, con textura heterogénea, bordes irregulares e imprecisos, ¿no? En relación pues a una pancreatitis crónica recurrente o reagudizada. Hay dolor, debe haber dolor. Y vemos pues una irritación ductal. Vemos también es un problema de pancreatitis. Y vamos a ver pues que el páncreas aumenta de tamaño, heterogéneo. Y vemos el conducto pancreático dilatado. ¿Por qué? En este caso, ¿por qué? Aquí donde está la flechita, vemos que hay un cálculo. Pasó de colédoco y se enclavó ahí y dilató el Wilson. Lo dilató y aumentó el tamaño pues, del páncreas. Hay dolor, obviamente, un dolor exquisito debe haber.